Exactamente a las 3:42 de la madrugada del 22 de octubre de 2025, el silencio sobre la región de Vorónezh se rompió con un estruendo seco y concentrado. No fue el rugido de un motor ni el paso de una columna, sino el apretado latido metálico de un objeto diminuto que, con deliberada intención, buscó su blanco entre hangares y depósitos. Un dron kamikaze ucraniano, barato en su factura pero caro en su consecuencia, atravesó lo que se suponía era una de las defensas aéreas más sólidas y terminó impactando dentro de una base aérea clave. En cuestión de segundos, el impacto generó una explosión que iluminó la noche y desató incendios que se propagaron con voracidad por depósitos de combustible y áreas de almacenaje de armamento. La base de Vorónezh, en los mapas militares, no era cualquier punto, alojaba casas de superioridad táctica, varios Su-34 configurados para misiones de ataque y varias plataformas logísticas destinadas a sostener operaciones de largo alcance. Allí había hangares reforzados, talleres de mantenimiento, depósitos subterráneos de combustible y un centro de mando con radares de alerta temprana Nevo-M, sistemas de vigilancia Podlet K1 y nidos de guerra electrónica diseñados para cegar señales. En teoría, la combinación de radar, guerra electrónica y baterías antiaéreas Pantsir y S-300 debía crear una burbuja de protección. En la práctica, esa burbuja tenía costuras que el pequeño atacante supo aprovechar. El artefacto que alcanzó la base no era sofisticado en el sentido clásico. Fuselaje de fibra, motor de combustión modesto, alas estrechas para integración de una carga explosiva compacta. Su fuerza residía en la combinación de navegación inercial, guiado por satélite y un conjunto óptico para el último tramo, que le permitió ajustar la trayectoria con centímetros de margen. Su velocidad se estimó en torno a 110-130 km por hora en la fase terminal, lo suficiente para minimizar ventanas de respuesta. La carga útil rondaba los 35-45 kilos de explosivo de alto poder, calibrada para detonar en el contacto y generar, además, detonaciones secundarias al incidir sobre depósitos de munición o combustible. A las 03:43 con 6 segundos llegó el primer reporte no oficial, una columna de humo, luego una segunda y finalmente el sonido seco de detonaciones en cadena. El impacto en un área cercana a hangares de mantenimiento produjo una reacción en cadena. Latas de propulsantes, contenedores con chatarra explosiva y algunos lotes de munición que, por error de ubicación o simples circunstancias, quedaron expuestos. La secuencia de detonaciones creó bolas de fuego que se elevaban docenas de metros, obligando a apagar luces de emergencia para intentar contener los reflejos en un efecto que, en muchos relatos, se compara con un incendio industrial a gran escala. Los sistemas de defensa intentaron reaccionar. Las baterías de corto alcance abrieron fuego hacia firmas que los operadores interpretaron como amenazas, trazando una cortina de fuego antiaéreo que, en la oscuridad, parecía una lluvia de estrellas caídas. Un escuadrón de defensa electrónica intentó bloquear enlaces de control remoto y navegar por el ruido de frecuencias, pero la combinación de sorpresa y la velocidad terminal redujo la ventana de acción. Cuando la primera alarma realzó a la plenitud, ya había daños materiales importantes y la base entró en estado de emergencia operacional. El impacto táctico fue inmediato pero también sutil. Además de los hangares dañados y las aeronaves destruidas o inmovilizadas, la base quedó aislada temporalmente. Los sistemas de comunicación soportaron saturaciones. Enlaces intrarredes se reiniciaban en bucle y la coordinación entre escuadrones se volvió precaria. Los comandantes en la base tuvieron que recurrir a canales secundarios y a procedimientos de contingencia, reubicando aeronaves fuera del perímetro y posponiendo misiones hasta reevaluar capacidades. Esa fricción operativa, aparentemente pequeña en horas, se traduce en días de retraso para lanzar patrullas y proyectiles sobre sectores activos. En paralelo, el efecto psicológico sobre las tripulaciones fue profundo. Testimonios anónimos publicados en redes y recogidos por analistas hablan de alarma, de pasos apresurados en pasillos, de operadores que permanecieron horas sin poder conciliar sueño por el recuerdo de las explosiones. Un capitán describió la sensación de ver una llamita inicial convertirse en una metralla de fuego. Primero confundir, luego comprender y finalmente apretar los dientes y ejecutar procedimientos de emergencia. La vulnerabilidad, en este caso, no se mide solo en material perdido. Se mide en confianza quebrada. Desde Kiev, la narrativa fue mesurada pero clara. Operaciones quirúrgicas que alcanzan objetivos logísticos reducen la capacidad de fuego del adversario y, por tanto, protegen frentes. Expertos ucranianos señalaron que el uso de drones kamikaze responde a una lógica de asimetría. Invertimos recursos modestos en tecnología y tiempo de operador, obteniendo un efecto multiplicador en las capacidades enemigas, señaló un oficial a condición de anonimato. No fue una gesta heroica,
Fue un cálculo frío aplicado de manera eficaz. La comunidad internacional reaccionó con una mezcla de alarma y análisis. Los aliados occidentales observaron que el ataque confirmaba una tendencia. Las barreras físicas tradicionales, hileras de misiles, anillos de radar, no son una panacea frente a herramientas baratas y autónomas que pueden explotar la física de la observación. En foros diplomáticos se habló de ajustar protocolos de defensa, de invertir en detectores de baja firma y en capas de intercepción que combinen sensores pasivos, cámaras IR y sistemas cinéticos rápidos. Rusia, por su parte, prometió respuestas. Moscú habló de represalias y de endurecer medidas, pero con las limitaciones que imponen tiempos de producción y contratación de tecnología nueva. Imágenes captadas por satélites y por teléfonos móviles comenzaron a circular. Una secuencia mostraba un hangar en llamas, luego paneles de metal que se retorcían por el calor, después columnas de humo ascendiendo como dedos negros hacia el cielo. Otra, tomada por personal en la base, mostraba a equipos de emergencia cubriéndose mientras intentaban traerte mangueras frente a explosiones secundarias. Las imágenes no solo documentaron el suceso, se convirtieron en evidencia operativa. Analistas cruzaron metadatos, revisaron ángulos de aproximación y reconstruyeron la trayectoria del dron para entender cómo había esquivado la matriz de detección. Técnicamente, los expertos identificaron varias causas que facilitaron la penetración: lagunas en la cobertura de los radares en frecuencias bajas, confusión por firmas electrónicas deliberadamente generadas por señuelos, y una posible saturación previa que desvió la atención de operadores. A nivel humano, turnos agotados y procedimientos estandarizados que no se adaptan a nuevos vectores de amenaza jugaron su parte. La combinación fue letal: tecnología barata aprovechando fallas humanas y estructurales costosas. El costo material, cuando se evaluó, fue elevado. Varios hangares destruidos, al menos 3 aviones afectados gravemente, equipos de mantenimiento calcinados y depósitos de repuestos daños irreparables en lotes críticos. Más allá de eso, hubo que contabilizar el tiempo de inactividad operacional, el traslado de aviones a otras bases y el esfuerzo de reubicación logística. Analistas estimaron que la base quedaría con una ventana reducida de operaciones por semanas, con efectos en los calendarios de apoyo aéreo y en la capacidad de reacción inmediata de la Fuerza Aérea local. Pero la lección que quedó sobrevolando el incidente fue otra. La guerra moderna no premia necesariamente al que tiene más capital, sino al que integra mejor tecnología, doctrina y adaptación humana. Un dron de poco coste podía, en cuestión de horas, erosionar una capacidad estratégica que costó décadas construir. Las planillas de mantenimiento, las líneas de suministro y los planes de vuelo no se rehacen de un día para otro. Cada pieza perdida exige reemplazos que podrían no llegar a tiempo para misiones críticas. En Moscú, la reacción fue tanto política como militar. El Kremlin ordenó revisiones, movilizó equipos de ingeniería para la reconstrucción y prometió reforzar defensas alrededor de instalaciones sensibles. En las redacciones estatales, la narrativa se orientó a minimizar el impacto inmediato y a subrayar que el daño sería contenido. A pesar de ello, detrás de las frases oficiales, los despachos militares señalaban la necesidad de cambiar protocolos, de introducir sensores multispectrales y de revisar la distribución física de depósitos para que no queden conglomerados de riesgo que posibiliten reacciones en cadena. Mientras tanto, en el terreno, las tripulaciones trabajaron sin pausa. Bomberos militares lucharon por horas contra las llamas, personal de logística soñó con soluciones temporales y técnicos intentaron recuperar lo que fuera posible. Operaciones de salvamento sacaron palancas, desconectaron baterías, aislando sistemas dañados para evitar nuevas detonaciones. La base, herida, empezó un proceso lento de recuperación que demandaría recursos y tiempo, pero también una voluntad clara de volver a operar cuanto antes. En el plano estratégico más amplio, el suceso reabrió debates sobre la prioridad de la protección de activos. Si conviene dispersar instalaciones para minimizar el impacto de ataques localizados o concentrarlas para economías logísticas. Cada opción tiene costes y riesgos. Las fuerzas que decidieran dispersar podrían sacrificar eficiencia en el mantenimiento y en la velocidad de despliegue. Las que optaran por concentrar se exponían a ataques multiplicadores como el que sucedió en Vorónezh. No hay solución perfecta, solo trade-offs que cada mando debe ponderar. Los analistas también subrayaron la creciente importancia de la conciencia situacional en tiempo real, sistemas que integren datos de múltiples fuentes, inteligencia artificial capaz de filtrar falsos positivos y protocolos de reacción que permitan recuperar el control en segundos. La guerra del futuro, insistían, será una guerra de información y reflejos, donde el diferencial entre supervivencia y vulnerabilidad se mida en fracciones de minuto. A las pocas jornadas del ataque, aparecieron primeros reportes internos que hablaban de una revisión profunda de procedimientos.
Se mencionó la instalación de radares adicionales de baja firma, el despliegue de patrullas nocturnas más agresivas y la puesta en marcha de bloqueadores de enlace para reducir la capacidad de control remoto de dispositivos hostiles. Cambios tácticos que, sin ser revolucionarios, buscaban tapar aquellas costuras por las que el dron había colado su entrada. El costo político también fue palpable. En comités de defensa, preguntas incómodas fueron dirigidas a responsables de seguridad. ¿Qué se hizo mal? ¿Había alertas previas? ¿Se aplicaron protocolos de desgaste? Las respuestas se dieron con el peso de la prudencia institucional. Pero en los pasillos se hablaba de la necesidad de actualizar no solo equipos, sino mentalidades. Una fuerza aérea moderna debe aprender a defenderse de amenazas pequeñas, tanto como a dominar el cielo con cazas pesados. Las imágenes filtradas continuaron alimentando el debate público. Vídeos recreaban la aproximación del dron, su perfil recortado contra la noche, la detonación y posteriormente la cadena de apagones y salidas de emergencia. Algunos fragmentos mostraban a técnicos agotados abrazándose tras apagar un foco de fuego. Otros mostraban el trabajo metódico de intentar rescatar piezas de avión aún indemnes. La narrativa mediática, según la óptica, era de derrota o de ejemplaridad según la parcialidad informativa de cada medio. En Kiev, más allá del alivio táctico, las fuerzas y los planificadores miraron hacia adelante. ¿Qué otros puntos de la red logística podrían replicar la vulnerabilidad de Voronezh? La lista incluía depósitos, aeródromos y centros de mantenimiento. La lección operativa fue clara: identificar y priorizar blancos que, con pocos recursos, generen efectos multiplicadores sobre la capacidad enemiga. Esa lógica de priorización empezó a permear decisiones posteriores sobre misiones y asignación de recursos. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Suscríbete para seguir este enfrentamiento.